Hola, hoy estamos acá para hablar de estética, de artes, de sensibilidad, de cómo apenas nacemos y antes de nacer ya estamos teniendo un acercamiento al mundo. Ya hay cosas que nos gustan, otras que nos molestan mucho y otras que nos emocionan profundamente. Para hablar de eso he traído algunos de mis libros preferidos y vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. En esta primera parte vamos a tratar de cómo es esa sensibilidad, cómo estamos hechos, cómo nos han enseñado a percibir el mundo. En un segundo momento vamos a hacer unos ejercicios prácticos con los colores, con las formas, con esas maneras de explorar cómo transmitir sentimientos, sensaciones a través de lo que tenemos a mano. Y en un tercer momento vamos a transformar ambientes que tenemos en la casa, que podemos tener en el hogar o en el jardín, y que nos van a ayudar también a construir el mundo, a contar simbólicamente qué queremos decir, cuál es nuestro lugar en el mundo, y ahí cómo va a ser la interacción con los niños y las niñas. Pero la primera interacción, la más importante, es con nosotros y con nosotras mismas. Entonces, para comenzar, voy a pedirte que te devuelvas lo más lejos que puedas desde antes de nacer y trates de recordar qué era lo que te cantaban, cómo era la vida en el sitio donde naciste y cuál es la persona que eres hoy en día, qué es lo que te define, cómo te podrías presentar ante el mundo. Entonces, para comenzar, vamos a ver algunos bebés del mundo. Y luego vas a pensar que en este libro, en este cuento, en este libro informativo, vas a tener una página que va a contar cómo fue tu nacimiento. Entonces, este libro, que se llama Bebés del Mundo, nos presenta muchos niños y niñas de distintas partes. Y lo más lindo es cómo los crían, cómo son introducidos al mundo, cómo son leídos por quienes los crían. Entonces, acá vemos un mapa. Por favor, ubícate en ese mapa. Piensa cuál es la ciudad, el pueblo o el corregimiento en donde estás. ¿Será que es el mismo en el que naciste o de pronto llegaste de muy, muy lejos? La vida siempre nos va trayendo de un lugar al otro y hay lugares que están en el corazón. Entonces vamos a empezar a ver esas formas en que somos criados. Por ejemplo, acá tenemos una niña o un niño que apenas nace, es abrazado, es tenido sobre la piel desnuda, es conectado con el latido de la mamá, mientras que en otros lados los bebés nacen en una sala de partos y luego son llevados también a que los cuiden, a que los introduzcan en la familia, a que los presenten. Piensa, si tuvieras una página en este libro, cómo fue ese nacimiento, cómo te cuidaron, qué fue lo primero que te cantaron y si has tenido niños, bebés tuyos o de alguien cercano, cómo le has cantado al mundo, cómo le has contado al mundo. Bueno, vamos a continuar pensando cómo fue que nos empezamos a adaptar a este mundo, cómo hacemos ese paso sensorial con los bebés y con los niños. El sentido del gusto, la manera en que percibimos el mundo es algo que también nos comunican quienes están con nosotros, pero también cada uno de nosotros tiene una manera particular de percibir el mundo. Les voy a presentar un libro que me gusta mucho que se llama Los cinco sentidos en el arte. Y ahí están pues los cinco sentidos básicos y quiero que pensemos cómo funcionan en cada caso, en tu vida cotidiana, esos sentidos cómo actúan. Entonces vamos a ver algunas páginas del libro, pero también vamos a ir pensando cuáles son esas cosas que nos gusta tocar, que nos gusta comer, que nos gusta escuchar, o también que sencillamente percibimos cuando nos movemos. O sea, los sentidos están en acción todo el tiempo. Entonces, en este libro encontramos muchos verbos. Los verbos van a ser muy importantes en la charla, en el taller que tengamos hoy, porque nos van a ayudar a acercarnos a las dinámicas del arte y de lo artístico. Entonces, en un primer momento encontramos la vista. Somos muy visuales. Incluso en las expresiones cotidianas uno dice, sí ve, hermanito, sí ve. La vista es súper coloquial.
y muchas veces damos por hecho que estamos viendo algo. Vamos a hacer algunos juegos hoy de cómo ver y volver a ver y mirar por tercera vez y cada vez encontrar algo distinto. Entonces acá en la vista tenemos que ha sido representada desde hace mucho tiempo. La vista es muy importante para los seres humanos. También no tener esa posibilidad nos despierta otras formas de percibir el mundo. Es posible que en algún momento trabajemos con niños que tengan alguna discapacidad visual. Entonces pensemos también cómo ese mundo puede ser narrado y cómo ellos también nos pueden contar y transmitir su forma de ver el mundo. Entonces acá vemos un ojo egipcio. Con la vista asociamos otros verbos como contemplar, mirar, espiar, observar y ver. Incluso en la costa, si estás en la costa, sabrás que contemplar es muy importante. Existe un verbo muy bonito que es el verbo pechichar. Pechichar es que lo consienten a uno. Contemplar no solamente mirar amorosamente algo, sino también dedicarle a la persona que uno quiere, y los niños y las niñas evidentemente son tan cercanos a nosotros que siempre queremos contemplarlos, cuidarlos. Entonces la vista nos va a ayudar a cuidar. Entonces piensa qué es lo que más te gusta mirar, y vamos a hablar algo que es un ejercicio, una manera de aproximarnos a tu entorno, que es la paleta de colores del sitio donde estés. Te vas a fijar, vas a hacer el ejercicio, vas a parar un minuto el video y vas a mirar por la ventana, vas a pensar cuáles son los colores que están ahí a tu alcance. Vas a mirar si son colores muy tropicales, son de pronto en las costas, los paisajes son mucho más amarillos, hay más rojos, está el mar y el cielo muy luminoso, mientras que si estás en la parte andina, en la parte de la montaña, el paisaje va a ser más verde, va a ser más frío. Entonces el clima también se ve en los colores. Entonces la vista va a ser nuestro primer sentido. Entonces vas a pensar y a observar que estás mirando. Luego tenemos el gusto. Entonces con el gusto también la idea es que vayas pensando cuál es la comida preferida, qué es los sabores que te gustan y no te gustan, y cómo se puede trabajar eso también en la vida cotidiana con los niños y con los niños. El oído. El oído es fundamental. Podemos trabajar con paisajes sonoros y ya van a ver videos donde trabajan específicamente ese sentido. Vamos a pensar también en los otros sentidos, y este libro te lo voy a recomendar si lo puedes tener en la biblioteca del municipio, para que explores u otros que también te sirvan para ampliar esa manera de percibir el mundo, que son los sentidos. Después de que desarrollamos los sentidos, que como hablábamos empiezan desde antes de nacer, cuando nos dan algo de comer, de pronto hay cosas que a uno le encantan y le pregunta a la mamá, y es que cuando estaba embarazada comía mucho, o hay cosas que a uno le parecen horribles y es que también igual no las soportaba. Entonces el gusto empieza a formarse desde antes de nacer. Después de que nacemos y empezamos a desarrollar los sentidos, ya las personas que están ahí cerquita también nos empiezan a mostrar el mundo. Bueno, estábamos hablando de los vocabularios. Este es un vocabulario muy especial porque es un libro blando. Se puede casi que dormir con él. En este libro, igual que en el que veíamos de fragmentos de historia del arte, están las cosas cotidianas que puede tener un niño. Pues que puede tener un niño en una zona donde existen osos, donde existen cubitos, donde existen lo que vamos a ver en este libro: un osito, un cubito, un plátano, un teléfono, un gato, un reloj, un biberón. Piensa cómo sería en tu región un libro que hable de las cosas que se puede haber al alcance de los niños y las niñas. Entonces, de pronto podría ser una atarraya, o un chinchorro, o una maloca, o una hamaca, o un bollo limpio, o cada región tiene sus propios vocabularios. Entonces piensa cuáles serían esas palabras, esos objetos, esos
escenarios del mundo que quisieras presentarle a un niño o niña de tu región. Y fíjate, este es un libro que es un libro de tela, que después vamos a ver, es una posibilidad, se pueden hacer muy fácilmente con retazos o con elementos que se tengan a la mano y que también puedes gestionar con los papás o con los cuidadores de los niños. Entonces, digamos, hay unos libros como el que veíamos del pequeño museo, que vienen ya hechos, pero hay otros libros que uno también puede hacer. Es muy importante ir combinando lo que queremos presentar del mundo con las realidades de cada región, para que vayas pensando cuáles son esos recursos que podrías ir desarrollando, pensando y ya muy cercano a la sensibilidad de los niños y niñas de tu región. Bueno, aquí yo estoy con Jacinto y María José. Piensa tú con quién estás. ¿Cómo se llaman los niños y las niñas con los que trabajas? ¿Cuáles son las historias? Los profesores, los docentes, los agentes educativos y en general todas las personas que tenemos la fortuna de compartir el tiempo con niños y niñas, solemos escuchar las historias. Lo más importante en la vida de un niño es cuando llega y de pronto le puede contar a alguien o ser escuchado o también escuchar otras cosas. Entonces los libros también nos hablan de este. Jacinto y María José son dos niños de algún lugar del Pacífico colombiano. Este libro lo hizo Dipacho y ahí nos cuenta algo muy bonito que es un día en la vida de. Piensa también cómo es un día en tu vida, cómo era ese día cuando eras niño o niña, qué hacías, qué te gustaba, por dónde corrías, cuál era ese entorno, cuáles eran los lugares favoritos, cuáles eran las travesuras. De eso nos habla Jacinto y María José. Jacinto y María José son dos niños muy especiales. Este libro es un libro casi que de imágenes, es un álbum donde hay un par de palabritas nada más. Aquí dice, me llamo Jacinto, dice, y Jacinto a su vez piensa, María José es muy linda. Los niños se comunican de maneras fantásticas, a veces ni siquiera tienen que hablar. Esa facilidad de comunicación la tenemos porque estamos tan cerquita, nos leemos los gestos, compartimos experiencias, que es una parte muy importante de la infancia. Entonces Jacinto y María José van corriendo por ahí, van pasando cosas, se suben a las palmas, bajan cocos, tienen aventuras. Acá nos dan una pista de una aventura que van a tener. Las aventuras son así, no avisan. Y de pronto son perseguidos por un jaguar o por un felino de nuestras selvas tropicales que los lleva hasta el mangle. En el mangle se esconden. La vida a veces está entre el mar y la tierra. El mangle es un paisaje muy especial. Van en canoa. Al parecer ya dejaron atrás al felino. Siguen viviendo la vida, llegan a la comunidad donde se encuentran con la gente que vive por ahí, como puede también pasar en tu región. Comparten, mira, acá les están hablando, interactúan, vuelven a estar juntos, muy tranquilos. Y la historia termina de una manera muy sencilla. Me gusta Jacinto, María José es muy linda. Ese es un día en la vida cotidiana. Y aquí está nuestro coco y terminamos el libro. Piensa en un día de tu vida, qué cosas pasan, qué va quedando en la memoria. La sucesión de los días va generando una memoria que primero es una memoria individual y luego es una memoria colectiva. Y muchas de esas cosas que suceden pueden ser como los días de Jacinto y María José, donde se viven aventuras, se viven cosas muy chéveres que constituyen la base de nuestra infancia. A veces también se viven cosas que son temas difíciles y el arte y la estética y la expresión artística puede ayudar a que eso sea procesado, a que eso encuentre un lugar. Es muy, muy clave poder trabajar la memoria. Vamos a ver algunas cosas también más adelante. Vamos a conocer la experiencia de las
mujeres en Mampuján, de las comunidades que a través de trabajo en arte han logrado construir su memoria colectiva y han logrado contar sus historias. Es fundamental que a través de las actividades que propiciemos, los niños, las niñas, las familias, los cuidadores encuentren una voz. Los niños y las niñas no crecen aisladamente. Hay algo que es el tejido social y se puede establecer desde este proceso de crianza, se puede ayudar a que las historias sean narradas. Entonces vamos a también a ver que todo este trabajo con los libros y con la memoria va a ser muy importante. Hay cosas que en un círculo de confianza que de pronto se le cuentan a la maestra, al maestro, o que en un taller de familias pueden surgir y es realmente muy, muy de mucha responsabilidad poder dar esa voz, poder generar esos espacios. Entonces vamos a ver cómo desde lo colectivo también se construye el arte. Entonces, primero a nivel de la memoria es clave que los niños y las niñas vayan construyendo y fortalezcan su identidad. Y a nivel de familia y luego de la comunidad, también vamos a ver cómo estas exploraciones al hacer tapices o al hacer una pintura mural o al generar un proceso de canto, de coplas, donde las historias se cuenten, la comunidad va teniendo una voz y va a hacer que los procesos de crianza de los niños sean más fundamentados, sean más fuertes. Somos un país de narradores. Creamos historias, las convertimos en canciones, también acompañan los oficios, acompañan los momentos. Y esas historias bien contadas se convierten muchas veces en cuentos que hablan de nuestra memoria como nación. Es el caso del Bibliour, un cuento que escuchó alguna vez Janet Winter y lo convirtió en este maravilloso libro álbum que nos habla de alguien muy cercano a la región de los Montes de María. Es el profesor Luis Soriano, que es muy conocido por su Bibliour. Luis decidió compartir su colección de cuentos. Al principio empezó con 70 cuentos para llevárselos a los niños y las niñas de la zona de Montes de María que no tenían acceso a bibliotecas, porque además era una región duramente golpeada por el conflicto y por la violencia. Entonces, cuando Janet Winter escuchó esta historia maravillosa de Luis Soriano, decidió que la quería convertir en un cuento. Entonces, piensa tú también, si tu propia historia de pronto se podría volver un cuento, ¿qué tal que llegara alguien y dice, este profesor, esta profesora, esta agente educativa, esta maestra que trabaja con los niños y con las niñas de Colombia, queremos contar su historia? ¿Cómo la contaría? ¿Cómo te gustaría que la contaras? Entonces, Janet Winter nos muestra a Luis Soriano que lee y lee y lee de día y lee de noche y está en su pequeña casa y ya no sabe qué más hacer, y ahí tiene la genial idea de perseguir a sus burros Alfa y Beto para pasear por todos los Montes de María y para llegar a todos los rincones para llevar esta alegría que son los libros. Entonces, al principio, la mujer, la esposa de Luis, no está muy convencida, pero igual le ayuda. Piensa tú también cuáles son esas personas que están cerca de ti, cómo te han ayudado y cómo se vuelven también parte de la vida de los niños y las niñas. Luis entonces empieza a viajar, a recorrer esa región en un pueblo, desde el pueblo en el que vive el tormento, y le pasan muchas cosas, cosas de todo tipo, algunas cosas muy lindas como la alegría de los niños cuando reciben los libros, pero también a veces tiene que lidiar con sus burros para que puedan llegar, y no siempre los burros quieren pasar los arroyos o seguir el camino. Los burros a veces, sabemos, también tienen sus propias ideas. Acá en esta escena vemos como Luis tiene que convencer a uno de sus burritos, yo no sé si es Alfa o es Beto, para que crucen el arroyo. Piensa tú también que a veces las cosas no son tan fáciles, pero van construyendo esa memoria, van construyendo ese día a día. Luis atraviesa estos montes y a veces también tiene eventos como un día que lo intentan robar, pero nada los convence que va solamente con sus libros, puede continuar su camino y se vuelve otra de las historias
que él va contando. Llega hacia todos los rincones y va involucrando los lenguajes de expresión artística. Un día se le ocurre que tal vez puede hacer algo de teatro a partir de un cuento que conocemos. Mira, este cuento es un cuento que si vemos máscaras de cerditos, y quizás ya se nos ocurrió que pueda tratarse de los tres cerditos, y lleva el teatro también a estas regiones apartadas. Desde en estas zonas apartadas de nuestro país, como en los Montes de María, que la verdad han tenido estas memorias difíciles, estas memorias que estamos procesando, que algún día también podremos contar, y que ya estamos contando de otras maneras. Él logra desarrollar su iniciativa, esa idea tan sencilla al principio, que era llevar los 70 libros, que hoy en día son muchos más, porque esa buena idea llegó a oídos de personas como Janet Winter o de otras personas que han apoyado la labor de Luis, y que también lo hemos visto. Hay una solidaridad muy bonita, una solidaridad muy de tejido, de sentido de pertenencia, que nos ha permitido sacar adelante estas memorias y poder relatar iniciativas tan bonitas como las del Biblioburro. Llega el final del día, el final de la jornada, Luis, la luz va bajando y los niños en sus casas están leyendo las historias que Luis les ha llevado, y él en su propia casa también, en su región. Mira cómo la paleta de colores, como esos colores que al principio eran colores muy tropicales, ahora son colores más con la luz de la noche, van cambiando. Piensa entonces, ¿cuál es esa historia que tú querrías contar? ¿Cómo sería la historia tuya de la región, de lo que haces día a día con los niños? Porque así nacen los libros. Los libros que nos hablan de temas de memoria, que nos hablan de temas de gestión, son relatos de vidas como la tuya. Entonces piensa en qué podría convertirse, como te gustaría que fuera a parar a esos rincones del país. ¿Será que los colores y los sentimientos tienen relaciones? El monstruo de colores nos puede contar un poquito de eso. Este simpático personaje nos enseña que a veces las sensaciones y las emociones pueden estar relacionadas con lo que sentimos y con la manera en que lo podemos expresar a través del color. Por ejemplo, a veces pueden estar muy mezcladas las emociones y hay que ordenarlas. A veces sentimos que todo es amarillo, todo es felicidad. Hay días en que vamos por las nubes y estamos de pronto un poco así como tristes. Y hay otros días en que tenemos mucha rabia. Y así, los sentimientos y los colores tienen una relación muy importante. Los niños van a empezar a expresar esos sentimientos a través de la exploración con los materiales, de lo que el color mismo le diga. Vamos a hacer un par de ejercicios para que podamos explorar distintas maneras de jugar con los colores. ¿Cómo pintar sin pinturas? Hay formas en que podemos explorar la parte de los colores, acudiendo a estrategias muy sencillas, como trabajar con papel celofán o con envolturas de alimentos que previamente hemos limpiado, recortado, que nos ayudan en una ventana a hacer una creación muy sencilla, simplemente recortando formas y distribuyéndolas, buscando generar transparencias y explorando la combinación de los colores, la mezcla óptica de colores, es decir, qué pasa cuando las luces de los colores se juntan para producir nuevas creaciones. Esto permite abrirse a lo abstracto, a lo que no necesariamente tiene que tener figura o responder a una forma, y al mismo tiempo fortalece la manera en que se combinan, o sea, la teoría, digamos, del color de una forma sencilla y muy exploratoria. Para combinar el desarrollo sensorial con las formas de creación, con explorar elementos y técnicas, digamos, que nos permitan trabajar con los objetos cotidianos, podemos comenzar por meter en una bolsa los elementos para que los niños y niñas traten de adivinar, exploren los objetos, y luego, una vez están afuera, se pueda proceder a generar creaciones que pueden ir desde hacer figuras, animales, paisajes o simplemente composiciones abstractas que no tengan forma predeterminada.
Esto ayuda a desarrollar la imaginación, genera una aproximación diferente con el objeto y nos estimula toda la parte sensorial, especialmente a nivel táctil, a nivel visual y a otras, a la combinación de sentidos. Como conclusión, vas a ver que parte del trabajo que a nivel artístico, que a nivel de exploración de los lenguajes de expresión, en este caso las artes visuales y todo el tema de la plástica, tiene mucho que ver con desarrollar la sensibilidad de los niños, fortalecer su sentido de pertenencia, su identidad y también entender que los niños y las niñas están en un contexto que es muy importante: el trabajo con familias, el trabajo con memoria, el poder narrar, contar, cantar, expresar, volver imágenes, todas estas historias que ellos tienen. De esta manera vamos a lograr acercarnos a su constitución, a su sensibilidad y a que logren poner en estas imágenes lo que para ellos es importante. Y también para que tú conectes con lo que te interesa, con tus historias, con tus memorias y con todo eso que te ha convertido en la persona que eres el día de hoy.